Pues ya estamos de vuelta para hablar precisamente de ese primer libro impreso aquí en España, y para hablarnos de ese libro, a ver si alguno de ustedes han conseguido responder a esa pregunta, pues estamos con el presidente de la Asociación del Sinodal, como es Tomás Conde. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas, bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente. Cuéntanos, ¿de qué libro estoy hablando? Bueno, pues estás hablando de un libro muy importante en el que nosotros estamos empeñados en que la gente conozca, ¿no?, cada vez más. Ya llevamos mucho tiempo con esto, pero se llama El Sinodal de Aguilafuente. Y El Sinodal de Aguilafuente es el primer libro impreso en la historia de nuestro país, el primer libro impreso en España. Se imprimió aquí, en Segovia, pero con las actas, y contiene, perdón, las actas de un sínodo que se celebró en Aguilafuente en el año 1472. ¿Por qué esta asociación? ¿Cómo surge esta asociación? ¿Cuándo surge? Bueno, pues la asociación surgió hacía ya bastantes años que la gente quería que este libro fuera, que Aguilafuente fuera un poco la cuna del libro y encumbrara lo importante que es, ¿no? Y entonces hace 18 años empezamos con pues un pequeño evento cultural en el que asistieron varias personas y a partir de ahí pues fue un acto muy sencillo, pero fue un acto muy emotivo sobre todo, ¿no? Entonces la gente del pueblo se volcó sobre este tema y empezamos a pensar que necesitamos una asociación para respaldar este evento tan importante. Y bueno, ya se pidió permiso a las autoridades competentes y se empezaron a hacer socios, y la verdad es que fue una gozada porque cada vez hay más, cada vez la gente le interesó más este tema. Y ahora somos, por ejemplo, unas 300 personas, o sea, 300 personas en un pueblo que tiene unos 600 habitantes, yo creo que no llega. Una barbaridad. Es una cuestión de la que estamos orgullosos, pues porque todo el pueblo le interesa este tema, lógicamente. ¿Cuál sería el principal objetivo de esta asociación? ¿Cuál es el fin por el que vosotros trabajáis? El fin, sobre todo, es el que esto no quede en el olvido. Es decir, hemos empezado, la verdad es que con mucho esfuerzo, todo se ha dicho, pero como todas las cosas, claro está, que uno quiera y que funcionen, sobre todo. Entonces, que esto no se olvide. O sea, que esto es una cosa, entendemos que es demasiado importante, no solamente para que no se olvide, sino para darle mayor realce todavía, aunque es complicado. Hombre, yo creo que ya sabemos, y ya hay mucha gente que ya sabe que es el Sinodal de Aguilafuente, pero es un poco a nivel provincial y regional, ¿no?, digamos. Están también metidas en algunas revistas culturales y, en fin, se conocen muchos sitios ya también, pero nosotros queremos que este hecho tan singular se ponga en solfa y cada vez lo conozca más gente, ¿no? ¿Dónde puede estar el problema para que un hecho tan importante como es que el primer libro impreso en España sea aquí en Aguilafuente y, sin embargo, no se ha conocido en toda España? Así que, como bien comentabas, aquí en la provincia de Segovia sí que lo conocemos, a nivel regional más o menos, pero no todo el mundo de nuestro país sabe que el primer libro impreso en España fue precisamente aquí. Cierto es. Ahí estamos nosotros, para dar un poco la puntilla. No lo sé, porque la verdad es que publicidad, hemos dado publicidad, pero sobre todo publicidad a nivel local y regional. A nivel nacional alguna vez ha salido en algún telediario y tal, pero nosotros queremos implicar a más gente todavía. Quizás sea pronto, no lo sé, pero hombre, llevamos ya 18 años. O que tampoco hemos sabido tocar la tecla que hay que tocar para que esto tenga más difusión y una difusión mucho más amplia. No lo sé. Queremos saltar un poco porque cuando se llevan 20 años en una asociación y hay una fiesta de interés cultural, pues el Ministerio de Cultura concede a esa fiesta el que sea de interés nacional. Entonces esto sí que sería un salto. Yo creo que lo que necesitamos es un poco a nivel sobre todo cultural, a las autoridades culturales de la nación, digamos, es decir, al Ministerio de Cultura. Ahí queremos nosotros que vaya, porque, por cierto, hay mucha gente dentro del Ministerio de Cultura que no sabe todavía tampoco este tema, con todos los respetos hacia todo el mundo, que cada uno sabe de lo suyo, ¿de acuerdo?
Entonces yo creo que tenemos que dar un pequeño giro. Nosotros hemos hecho lo posible, pero necesitamos mucho más empuje todavía. Estamos viendo imágenes porque precisamente este fin de semana pasado hubiese sido un fin de semana muy grande dentro de Águila Fuente, porque se hubiese celebrado precisamente un fin de semana conmemorando ese día tan importante. Este año, por esta crisis sanitaria que estamos atravesando todo el mundo, lo habéis celebrado, pero no de una forma más reducida, más especial. ¿Qué actividades habéis llevado a cabo? Como bien dices, este año lo hemos hecho un poquitín más descafeinado, digamos, ¿no? Y, hombre, recuerdo ya ahora, doy pie para decir que el Sinodal siempre se celebra el primer fin de semana de todos los agostos. Es decir, caiga cuando caiga. Entonces, este año ha coincidido en este fin de semana pasado. Y este año, por lo bien que dices de la COVID, ¿no?, que nos tiene un poco en solfa a todo el personal, fue un tema serio, nos parecía un poco irresponsable por nuestra parte si lo hubiéramos celebrado, porque allí se junta mucha gente, puede venir alguno infectado y, en fin, preparamos, fíjate tú, de los contagios de uno a otro, de otro a otro, y eso se expande como la pólvora. Y entonces al final dijimos que no, un poco por responsabilidad, un poco todo por responsabilidad. Pero tampoco queríamos dejar pasar esta ocasión para decir, hombre, no se nos puede olvidar esto, no se nos va a olvidar, evidentemente, pero cuando se deja de hacer un año, pues queda un poco ahí, un poco en el aire. Entonces dijimos, vamos a hacer alguna cuestión que más que nada para el pueblo, ¿no?, y para nosotros. Entonces lo que hicimos fueron pues 4 o 5, no hubo teatro, por ejemplo, que otros años lo que hay es fundamentalmente teatro, que es de lo que va la fiesta, un poco la fiesta del Sinodal, y tampoco ha habido grandes grupos. Entonces lo que hubo fue el de la villa, este es el cronista oficial de la villa. Gracias. El cronista oficial de la villa pues estuvo haciendo lo que hace otros años, y es el enseñar la historia del pueblo pues en medio de los edificios que hay, y además lo hace muy bien, recordar todo eso. Pusimos engalanada la calle Real y música, evidentemente música también. Música, no contratamos a nadie, evidentemente, pero pusimos música desde uno de los balcones. Y luego hicimos pusimos velas en la calle Real y alrededor de la iglesia, apagamos la luz por la noche y era como cuando iba la procesión otros años, y ha quedado, la verdad es que le dio un ambiente espectacular. Y en la noche del sábado hicimos la proyección de una de nuestras obras, que es La Curandera, se llama, una de las más antiguas, en homenaje también, haciendo un pequeño homenaje a una actriz, que fue una actriz del pueblo que falleció este año, y que fue la primera curandera, y estuvo 5 años haciéndolo. Era una actriz natural, o sea, era una actriz espontánea, quiero decir, era una actriz que tenía, o sea, había que quitarse el sombrero con ella, porque no había que decirle nada, es decir, era la curandera del siglo XV. Y entonces hicimos una proyección en la iglesia y un homenaje pues un poco a ella y a sus hijos, pues por hacerle un poco por consolarles un poco, ¿no? Y estuvo estupendo. Y eso fue. Entonces no queríamos que el espíritu del sinodal se termine, sino todo lo contrario. Entonces al año que viene, a ver si con ilusiones renovadas, esperamos que sí, podamos celebrar un sinodal. Y además tenemos una cosa pendiente, que es, queremos hacer una feria del libro. O sea, qué mejor una feria del libro en el sitio donde se imprimió el primer. Mejor gancho imposible. Evidentemente. Pero bueno, poco a poco, como todo, con trabajo, con esfuerzo, todo se programará y se hará. Nos comentabas 300 socios en un municipio de aproximadamente unos 600 habitantes. ¿El otro 50% de la población se vuelca con esta fiesta? Sí. Eso es una cosa que tenemos también un poco a gala, es decir, que ahora ya hemos conseguido, entre todos, que todo el pueblo se vuelque con el tema de la asociación. O sea, la fiesta del sinodal es una fiesta más dentro de las fiestas locales del pueblo. Eso es lo que hasta ahora hemos... Entonces, cuando llega el sinodal es como si fuera suya, o sea, es la fiesta de cada persona, ¿no?, de cada vecino del pueblo de Águila Fuente. Y este año muchos nos lo decían, de hecho, dice,
qué lástima, ¿no? Es decir, que todo el mundo con el tema del sinodal estábamos un poco como descorazonados. Es decir, otros años había muchas más historias por aquí, este año estamos un poco, digo, bueno, pues sí. Pero ese es un buen indicativo. Entonces, a la pregunta que hacías, sí, la gente lo considera como suyo. O sea, que están como si estuviéramos en el siglo XV, trasladados 500 años, y ahí están todo el mundo batallando, cada uno lo que puede, evidentemente. Y además, cada vez más, excluyendo este año, consigue traer más turistas, no solo de la comarca, también de la región, decíamos, sí, que se acercan a celebrar este día tan especial para el pueblo con vosotros. Eso es, o sea, todos los años vemos que cada vez hay más. Entonces, nosotros lo que queríamos era un poco, aparte de lo del tema nacional, pero el tema regional sí que es muy importante. Es muy importante para que sepan los castellanos leoneses que en su comunidad pues se imprimió el primer libro de la historia de España nuestro, ¿no? O sea que, bueno. Y bueno, poco a poco, pues eso, esperamos ir consiguiendo más todavía, lo que te contaba antes, ¿no? Todo lo que podamos. Para el año que viene, ojalá se consiga esa Feria del Libro. Para ese 20 años de la asociación, ¿tenéis pensado algún tipo de actividad especial para poder celebrar esa declaración? En el número 20. En la 20ª edición. Estamos barajando cosas, pero sobre todo lo que todavía no tenemos nada claro, ¿eh? O sea, no tenemos nada claro. Así como el año que viene sí queríamos hacer una feria del libro, eso es poco a poco. Antes de que vengan los 20 años queríamos hablar también un poco con el Ministerio de Cultura para ver ellos cómo enfocan todo este tema en las fiestas de interés, de turismo, de interés cultural, ¿no? Pero lo que queríamos era sobre todo movilizar a la gente que está en cultura para que vaya sobre todo y vea lo que es aquello y vea cómo un pueblo de 600 habitantes es capaz de moverse por un tema cultural como es o sea, que la gente lleva a gala en que en su pueblo se haya impreso, claro, el primer libro. Quiero decir, es que esto es algo, no es un tema baladí, ¿no? Esto es un tema muy como muy importante, ¿no? Culturalmente. Pero de momento, así pensado, hay cosas, pero queremos concretar. Entonces, hombre, quedan 2 años todavía. Tenemos tiempo por delante. Es decir, todavía hay tiempo y hay cabezas pensantes. Ojalá podamos celebrar la edición del año que viene, que será muy buena señal. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por la gran labor que hacéis con la cultura y con una cultura que nos llena y nos toca tan de cerca. Muchas gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos a ir unos minutitos de publicidad, pero no se muevan de ahí porque a la vuelta vamos a seguir hablando de cultura.